Damos inicio a nuestro primer panel dedicado al tema de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación en las redacciones, temas centrales para el presente, pero también para el futuro del periodismo. Contaremos con la moderación de Graciela Roch, directora de la cadera de EVA, un medio digital con enfoque de género. Graciela también preside la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la CIP. Será un excelente punto de partida para reflexionar sobre cómo la tecnología está redefiniendo nuestras prácticas y estructuras en las redacciones. Muy buenos días, Graciela. Tienes unos panelistas de altísimo nivel. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a la CIP por la invitación a moderar este panel, que sin duda es muy interesante, muy necesario. En el panel nos acompaña Claudia Báez, que es estratega en innovación digital e inteligencia artificial. Ella es asesora en adopción ética de tecnología y experta en gobernanza digital. Y también nos acompaña Miguel Carvajal, quien es director del Máster de Innovación en Periodismo en la Universidad Miguel Hernández en Alicante y el mismo doctor en Empresas Informativas por la Universidad de Navarra. Claudia trabaja con las redacciones para planear e implementar para el cambio y la innovación, y Miguel lleva muchos años explicándonos por qué a veces estas implementaciones funcionan y a veces no. Así que con estos panelistas estoy segura que será una conversación muy interesante. Y como tenemos muy poquito tiempo, vamos ya de lleno a ello. Y yo les quiero preguntar un poquito a ambos que trabajan directamente, que llevan estudiándolo mucho tiempo, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando actualmente en la realidad, ¿no? Es decir, las redacciones estamos implementando, utilizando la inteligencia artificial Mm. con criterios, con parámetros claros, con una hoja de ruta clara, o más bien son periodistas metiendo cosas a ChatGPT y rezando porque nadie, ni sus editores, ni sus lectores se den cuenta de lo que está pasando. ¿Quién Bueno, quiera comenzar? si quieres yo empiezo. Yo creo que claramente ya hay una democratización de esta tecnología y muchas personas que pertenecen a las organizaciones mediáticas lo hacen de manera individual, es decir, como exploración individual, y lo que pasa es esta discrepancia entre lo que yo hago como individuo y lo que hago como en un entorno de organización con directrices que envíe la dirección o el liderazgo. Y es ahí donde entra la parte de política de inteligencia artificial y estrategia de inteligencia artificial, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, lo que pasa muchas veces es que las organizaciones no tienen, o sea, usan inteligencia artificial y la usan indiscriminadamente los individuos como pueden, como entienden, con los recursos que tienen, y la política de inteligencia artificial no ha sido estructurada. ¿Y eso qué significa? Que entonces no hay unas directrices y unas líneas para qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cuál es la línea ética y los principios que tiene la organización y sus miembros para integrar esta tecnología de una manera ética y responsable. Y eso es lo que hace la política de IA. Y luego está la estrategia de IA, que va a un nivel mucho más superior, que es el del liderazgo, como dice, bueno, yo voy a usar esta inteligencia artificial, ¿por qué? ¿No? Una cosa es el cómo y el otro es el por qué. Entonces, en la última, yo creo que esto ya se actualizó, pero en la última encuesta de Thomson Reuters Foundation con Newsroom o medios de comunicación de la Global Majority o el sur global, se dieron cuenta que el 84% sí estaba usando inteligencia artificial, pero solamente el 13% tenían políticas de IA. Y el punto es que hay una curva cuando haces integración de tecnologías emergentes justamente con una política de IA y una estrategia de inteligencia artificial. Es que no basta con tener el documento y habérselo pensado con los equipos y tenerlo como publicado y adaptado a tus necesidades, porque no es una cuestión de copiar la política de IA del New York Times y ponerla con tu medio. Es que el equipo tenga realmente la use, es decir, que tenga en cuenta que cuando use inteligencia artificial piense en cuáles son las líneas rojas y cuál es lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Es decir, la democratización de la política de inteligencia artificial. Y eso creo que es en lo que muchas organizaciones
están en este momento en transición. ¿Cómo hago para hacer que esta política de IA, que la concebí, que está muy estructurada, que tiene todos mis principios, mi equipo la use y de esa manera la inteligencia artificial sea usada de manera responsable? Sí, coincido, lo tenía todo perfectamente anotado Claudia, claramente es una líder de inteligencia artificial y lo ha resumido muy bien. Creo que yo diría que de entrada la mayoría de los medios, las bases de datos que hemos recogido, las investigaciones de los principales medios especializados de todo el mundo, hay más de... ¿Se ha apagado la cámara? ¿Puede ser? Sí. Ahora, hay más de 500 iniciativas documentadas de integración estratégica dentro de las redacciones. 500 en todo el mundo, en los medios especializados, pero eso está dejando de lado ese otro panorama de la adopción individual de los periodistas, ¿no? ¿En qué partes de la interacción estratégica se están haciendo se está integrando la inteligencia artificial? En todas las fases de la producción periodística que podamos conocer, desde la obtención de la información hasta la distribución. Pero también se están integrando en la cadena de valor de la empresa periodística, desde el marketing, el análisis de las audiencias, desde la personalización de la portada, desde el diseño del producto, incluso los periódicos están adoptándola para transformar sus productos. Entonces, sí que hay una adopción organizacional, pero no, la mayoría de estas interacciones no está siendo probablemente estratégica y hay una gran cantidad de medios que están dejando, de alguna manera, al buen hacer y al buen criterio de sus propios periodistas el uso de la inteligencia artificial. Y ahí es donde está el mayor riesgo, que es lo que ha subrayado muy bien Claudia, ¿no? ¿Por qué? Porque si dejamos a los periodistas de manera optimista que hagan una adopción buena, pues dependerá de su criterio y de sus condicionantes. Y la adopción nunca va a ser excelente porque los medios tienen una propuesta de valor, tienen una estrategia, tienen una misión y la adopción que puede hacer cada individuo está afectando de manera nuclear al producto periodístico. Puede ser que ellos, por no tener unas coordenadas claras, unos valores claros, introduzcan un tipo de contenido que no sea el adecuado para el periódico o que no esté alineado con los objetivos estratégicos. Por eso tenemos que ser conscientes de que usar la IA tiene unas grandes consecuencias, ni buenas ni malas, pero tiene consecuencias. Impacta en cómo trabajan los periodistas y todavía no sabemos qué consecuencias va a tener a largo plazo. Es decir, sabemos que hay un proceso, una afectación cognitiva, un proceso, un cambio en el modo de trabajar. Entonces, en resumen, yo diría, se está adoptando de manera mayoritaria por los periodistas individuales, pero no estratégica, y ahí tenemos una gran labor que desarrollar de seducir a las organizaciones para que incorporen perfiles, tanto a nivel político como a nivel estratégico, que lideren ese cambio, porque la IA afecta de manera holística a toda la organización. Muchas gracias a ambos. Ambos mencionan, y antes voy a, si hay alguna pregunta quienes nos están viendo, hay un cuadrito de Q&A que nos la pueden poner ahí e intentaremos meterlas en nuestro huequito que tenemos hoy. Ambos mencionan y mencionaron en algún momento, ¿no? Como estas líneas rojas que ya bien sean por una política de uso, una estrategia o por el criterio propio de los periodistas. Y yo quisiera preguntarles para ustedes, ¿cuál creen a nivel general que debería ser esa línea roja? Es decir, ¿qué parte del periodismo no debería tocarse nunca, bajo ninguna circunstancia, por así decirlo, con IA, o cuál deberíamos de pensárnoslo realmente? Y si nos puede contestar primero Miguel, y así vamos una y una. Muy bien. Yo diría que lo que no debería tocar, porque todo lo que pueda ser optimizado será optimizado, todo lo que pueda ser automatizado será automatizado, pero nos interesa que eso sea así. Entonces yo diría, respondiendo a tu pregunta por ir más rápido, porque si no efectivamente nos vamos a comer el tiempo, yo no tocaría nunca a los periodistas con criterio, con capacidad de sorprender y de encontrar historias que son las que constituyen la propuesta de valor de nuestros medios. Esos periodistas no los tocaría nunca. Eso es lo que haría, no tocar a los periodistas. Tampoco tocaría a los periodistas o a los líderes editores que son capaces de dominar esta tecnología y llegar más lejos con ella, tanto en el modelo de negocio como en la propuesta editorial que estamos ofreciendo.
tampoco tocaría a los directivos y a los editores que son capaces de crear coaliciones, que son capaces de seducir a sus equipos, que son capaces de integrar este tipo de tecnologías de una manera inteligente. Sí que tocaría a aquellos que van a buscar solamente la optimización y la creación de más contenido de refrito que procede de agencias y que piensan que la IA es la ventana estupenda para aumentar la producción, cuando el modelo de negocio, nos lo están diciendo todos los informes del futuro periodismo, no puede pasar por aumentar la producción de manera abrupta, porque ya va a haber agentes y medios sintéticos haciéndolo mucho más rápido y mucho más eficazmente o eficientemente que los medios tradicionales. Y luego, la otra cosa que no tocaría nunca es el papel del medio como jerarquizador, como creador, como editor de un mundo que las audiencias buscan. Entonces, el medio, el periodista, valga tanto uno como otro, es el que decide qué se publica y qué no se publica cada día en un periódico, en un lugar. Y eso nunca podemos dejárselo a la IA. La IA puede asistirnos en todos los procesos que hemos indicado de la cadena de valor y del trabajo periodístico, pero nosotros somos los responsables de qué se publica y de qué merece ser publicado, ¿no? Y creo que ahí es donde me quedaría. Muy de acuerdo con Miguel. Yo más bien entraría hay una cosa que no puedes quebrar en este momento, es la confianza con tu audiencia. Y la confianza con tu audiencia tienes que protegerla. Y la proteges justamente con la adopción de esta tecnología de una manera responsable. Es decir, cuáles son tus principios éticos al aproximarte al uso de inteligencia artificial. ¿La vas a tratar como si fuera un par o la vas a tratar como un asistente? Y ese es el punto. Cuando tú la tratas como un asistente, como que no tiene el control, no tiene toda la verdad, que necesita ser refinada, que necesita ser ajustada, que necesita tu visión, tu criterio, tu olfato, entonces estás integrando la inteligencia artificial de una manera que puede ayudarte a lograr tus objetivos, porque no vamos a una cuestión de estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la organización con respecto al ecosistema de medios, de qué valor agregado está entregando en este momento que es tan difícil para toda la industria mediática demostrar su relevancia? Entonces, vamos a una estrategia y luego, ¿cuál es mi posición ética como individuo al aproximarme a esta tecnología? Entonces, no quebrar nunca la confianza con la audiencia y no quebrarla es que, evidentemente, cuando obtengas un output de este tipo de modelos, le pongas tu criterio periodístico, lo edites como si fuera un practicante, lo corrijas. Eso es lo que tú haces para justamente preservar rigurosidad y olfato periodístico, porque la IA no sabe qué historia importa y por qué, ¿no? Eso lo decide un ser humano. La IA no tiene ética ni criterio editorial. ¿Qué se tiene que publicar? ¿Qué se tiene que omitir? ¿Cómo proteger fuentes de información? Esas son decisiones humanas. La voz editorial tampoco se puede perder, porque en este momento, como se está produciendo tanto contenido sintético con inteligencia artificial, la voz se está uniformando. Entonces todo el mundo está hablando igual. La voz editorial de un medio de comunicación que es si tu carácter como medio de comunicación es ser sarcástico, es ser provocativo, o es ser muy rígido y muy conservador, no pierdas tu voz editorial simplemente porque los modelos de lenguaje te están dando una línea plana, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que en el periodismo, lo que es irreemplazable en periodismo es su metodología, su ética y su rigurosidad. Y ese es su valor agregado en este nuevo ecosistema. Si el periodismo logra que esos tres valores que lo caracterizan y lo diferencian, lo apliquen a lo que viene en el futuro, a los nuevos productos, a los nuevos contenidos que se están generando, va a sobrevivir, a mi modo de ver. Gracias por sus respuestas. Ambos también tocan un poco el tema este de cómo utilizamos la IA en cuanto a la confianza que le tenemos a la IA, ¿no? Ya sea porque está generando un montón de información, ¿no? Todas estas noticias que se crean de forma sintética, en lenguaje sintético. Y una pregunta como constante que hay es ¿dónde estamos respecto a la fiabilidad de estos modelos de lenguaje, ¿no? ¿En qué estado están en cuanto al tema de las alucinaciones, de este que menciona Claudia, ¿no? El AI slop,
que ya lo ves en todos los lados, que todos hablan igual, ¿no? ¿Y qué metodologías prácticas están viendo ustedes en campo que están utilizando los medios para mitigar esto, tanto internamente, ¿no? Como hacia la confianza hacia sus audiencias? Que sea Claudia, por favor, la primera. Vale. Yo creo que están surgiendo, digamos, los problemas de las alucinaciones cuando apenas lanzaron los modelos de lenguaje, finales de 2022 y 2023 era realmente un problema. Porque claramente sí estaban, justamente, ellos tienen esta característica de autofill creative, es decir, de relleno creativo, de predicción de lo que se va a responder dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, ese problema era muy evidente en 2023, incluso en 2024, pero empezamos a ver modelos de frontera, que son los últimos modelos que están sacando las empresas como Anthropic, OpenAI, Google y demás. Esos modelos de frontera, que son los pagos están afinando ese problema. Yo creo que en algunos años el problema de las alucinaciones va a ser mínimo, pero porque ahora existe alucinaciones y sigue siendo y se persiste como un problema, se necesita que la parte tecnológica de las organizaciones mediáticas empiecen a utilizar metodologías que mitiguen esas alucinaciones. Esas son metodologías de conectar sus propios archivos, de hacerlos vectorizados, le dan un embedding, es un RAG, prácticamente es una metodología RAG que existe hace mucho tiempo y que ya está muy popularizada, que en 2023 no estaba tanto, pero en este momento sí. Y esas tipo de metodologías que existen para justamente hacer que tu información reduzcas más bien la posibilidad de alucinaciones con tu propia información, con tus archivos periodísticos, por ejemplo, son buenas prácticas que pueden utilizar los medios de comunicación y las personas que están en innovación para justamente preservar la credibilidad frente a la audiencia, porque ese es el problema. Cuando no tienes salvaguardas y no tienes conciencia de que puedes utilizar la tecnología misma para atajar este tipo de problemas, entonces usa la inteligencia artificial como te llega, como la entiendes, y ahí empiezan los problemas de credibilidad de los medios. Y ahí ves entonces una publicación en impreso que tiene la línea de abajo, ¿quieres que te haga esta noticia como ta, 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 ta? Esos son los problemas de, uno, no tienes una política de ella, dos, no está democratizada, tres, no tienes el conocimiento y la conciencia de tu equipo que lidera la parte técnica para atajar este tipo de cosas. Coincido 100%. Creo que sobre cómo van los modelos, si uno alucina más, si son más eficientes, hay cantidad de informes constantemente de agentes de Silicon Valley, de revistas especializadas. Cloud ahora parece que está superando desde hace ya unos meses a ChatGPT. O sea, podemos estar mirando esa carrera, ¿no? Pero creo que eso, como bien ha dicho Claudia, pues está cambiando constantemente. Dentro de unos meses probablemente haya otro nuevo modelo que supera a todos ellos y las alucinaciones sean cada vez menores. Pero sí que me parece fundamental, y subrayo lo que ha dicho ella, y tiene que ver con la incorporación estratégica de la IA en la redacción. Hace poco hemos dado una formación de uso de IA en nuevas narrativas, en periodismo de datos y en estrategia dentro del grupo Vocento en España, que tiene más de 13 medios en toda España. 150 periodistas han hecho esa formación y hemos visto cómo los periodistas, cuando se incorporan a usar la IA, todavía no tienen una cantidad de recursos que el propio medio podría financiar o ofrecer sin grandes costes, que son esos RAGs, esos archivos vectorizados, optimizados, que están en el día a día del trabajo periodístico, la agenda también, que entra diariamente en el periódico, los análisis de datos de los competidores y los análisis de datos de las audiencias. Con esas 4 fuentes, archivo, competencia, analítica y agenda del día, hay una cantidad de potencialidades para los periodistas increíbles. Y eso puede cerrar la tarea del prompting y cerrar las potenciales lagunas de alucinaciones y de errores de los usos de la IA. Pero para eso hay que dotar a los periodistas en su trabajo cotidiano de esa herramienta, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde podemos poner el foco. Y luego, más allá de controlar y poner carriles a la inteligencia artificial, creo que también tenemos que ir anticipando para de aquí a medio plazo formas de trabajar diferentes dentro de la redacción, en el trabajo, en el flujo dentro de los equipos. Por ejemplo,
estoy pensando y lo he estado ideando con algunos compañeros, flujos de trabajo similares a los que se hacen en la academia, ¿no? Peer reviews internos, parejas de trabajo, revisores humanos que revisen el trabajo que alguien ha hecho asistido por IA. Trazabilidad en la introducción del uso de la IA, con alertas y cambios de color sobre contenidos que están perfectamente documentados en los archivos del periódico o son documentos que pueden haber sido, datos que pueden haber sido generados por IA, simplemente por controlar y por tener en todo el proceso del trabajo esa trazabilidad. Creo que antes lo ha dicho también Claudia, algo que tenemos los medios y que es nuestra ventaja competitiva de aquí al futuro es la metodología de verificación de cómo contamos las historias. Esa metodología no podemos perderla por una aceleración indiscriminada en el uso de la IA, porque es donde vamos a jugarnos el prestigio, la confianza y la reputación. Hemos visto medios de comunicación en España, porque es lo que conozco más, que han introducido usos de IA que se han dejado ver efectivamente en esos textos, como decía Claudia, o que son muy palpables incluso no avisando del prompt, y han caído reputaciones de medios de 30 años en muy poco tiempo, por un uso completamente frívolo de la IA, probablemente por un becario o por una persona que está en formación o por alguien que no tenía muchas ganas de trabajar ese día. Entonces, la IA es una herramienta increíble, pero el ser humano es como siempre y hay seres humanos que muchas veces nos conformamos con cualquier resultado. El problema que tenemos es cuando nos conformemos con cualquier resultado que nos brinde la IA de manera rápida e inmediata. Ese es el riesgo. Así que me parece muy importante introducir estos procesos de verificación y de trazabilidad en el uso de la IA y saber que hay modelos que tienen alucinaciones, pero que es posible que no las tengan dentro de un futuro y que un día cualquiera X sí que las tengan, porque son cajas negras que no dominamos nosotros. O sea, nunca podemos, nunca, ni aunque sean perfectos, podemos ceder el control de la edición, de la voz, del toque humano de nuestros medios a una IA. Muchas gracias. Estamos hablando de la necesidad de estos procesos, ¿no? De estos controles, de esto de imaginarnos una forma distinta de seguir trabajando en el periodismo. Y les voy a preguntar algo que seguramente muchas de las personas que están aquí se están preguntando, ¿no? De está muy bien invertir en esos procesos, reconsiderar, reestructurar, pero ustedes que lo están trabajando, ¿cuál dirían, cuál está siendo el retorno sobre la inversión de la implementación de proyectos de IA en las organizaciones mediáticas al día de hoy? Claro. Bueno, yo creo que hay o sea, hay estudios de 2025 justamente que demuestran que hay mucha inversión justamente en células de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Esto es a nivel de general, o sea, no solamente en la industria mediática. Hablamos de cómo está impactando la inteligencia artificial en toda la industria. Entonces, todas las industrias, ¿no? En la forma en que trabajamos. Y sí es cierto que para 2025, que creo que eso va a revertirse mucho en 2026, en lo que ocurra este año por la rapidez con que está avanzando la tecnología y las capacidades de justamente las herramientas y las empresas. Pero en 2025 no se veía el retorno sobre inversión de justamente lo que se estaba invirtiendo en inteligencia artificial. Pero ¿por qué no se ve en un estado de resultados lo que estás invirtiendo en inteligencia artificial? Lo que ocurre es que tú estás invirtiendo en personas especializadas que logren avanzar estos proyectos y estas estrategias dentro de las organizaciones. Y eso cuando haces el balance entre inversión más retorno, te da ceros, claramente, porque es que tú estás reemplazando unas cosas por otras. Entonces, no es que no vayas a ver resultados a largo plazo, yo creo que sí vas a ver resultados a largo plazo y es necesario que se integre este tipo de tecnología, pero nuevamente, ¿por qué la voy a implementar y cómo la voy a implementar? Son las dos preguntas básicas que tienes que responder antes de llegar a esto, ¿no? No es implementarla por implementarla o porque vi que mi competidor se creó una herramienta que automatiza X y Y cosa y que yo me estoy quedando atrás y no me voy a quedar rezagado. No estamos en un punto de la industria ni de las industrias para no actuar con estrategia. Es momento claramente de sacar la estrategia y empezar a poco y cada vez va a ir más rápido porque, digamos, si el año pasado
una herramienta en prototipado, los tres estados, ¿no? Prototipo, piloto e implementación, ocurría en 12 meses, desde el inicio de ideación hasta implementación y adopción en equipo. Hoy estás reduciendo esto, el prototipado te está saliendo ya no en 3 meses, te está saliendo en 2 semanas. Es algo incluso ni 2 semanas, antes mucho más rápido por las tecnologías, bueno, por el uso del vibe coding, que en este momento es lo que está marcando mucho la parada. Entonces, los tiempos de llegar a resultados concretos a medida que va avanzando la tecnología están siendo reducidos. Por lo tanto, yo espero que en muy poco tiempo ese retorno sobre inversión también llegue más rápido. Coincido 100% en lo que dice Claudia y diría que de forma aislada ya hay noticias de retorno de inversión en la introducción de algoritmos en general, Machine Learning. Ya teníamos novedades e informes de ese tipo de tecnología, por ejemplo, en la personalización de página, en las en la consecución de conversiones de suscriptores, en aumento en la distribución. Tenemos noticias también de boletines automatizados para secciones de periódicos en Estados Unidos y en países nórdicos que están cubriendo áreas que no habían cubierto todavía porque no tenían recursos humanos, pero ahora la IA está potenciando la posibilidad de rastrear información y que luego un editor verifique y publique. Y entonces están generando ya más páginas vistas, más suscriptores, más engagement. El Financial Times, por ejemplo, ha introducido la IA para proponer una pregunta a los lectores y que les diga y que fomente la conversación, y esa introducción de IA está generando más engagement en página. O sea, allá donde veas y allá donde mires, los usos de la IA tienen retorno de inversión sí o sí. Pero es verdad que lo que está mencionando Claudia, hay un retorno de inversión que será cuantitativo y que tendremos que esperar a los informes de cuentas de resultados de los medios, que tendremos que ver pues, mucho más a largo plazo, ¿no? Pero yo diría que eso no debe preocuparnos. O sea, perdón, no es que no nos deba preocupar el ROI, sí que nos debe preocupar que yo lo que digo es que seguro que una inversión estratégica en IA es positiva para nuestras organizaciones, cuando sea una inversión estratégica alineada con nuestros propósitos y con nuestra propuesta de valor. Todo lo demás ya es cuestionable, pero algo alineado y estratégico está muy bien y yo apostaría y firmaría aquí ya, ¿no? Luego hay otro tipo de adopciones que son el de isomorfismo organizacional, que es mirar lo que están haciendo los de alrededor, que es invertir dinero porque deprisa y corriendo nos ha seducido una gran tecnológica y nos prometen no sé qué. Ahí es donde yo pondría cautela, ¿no? Hablamos de lo rápido que está moviendo, ¿no? El impacto que puede tener esto más allá del ROI, que a lo mejor sí hay que preocuparnos, pero no tanto como dice Miguel. Pero en 5 años, digamos, que ya es mucho tiempo, sabes que como dice Claudia, lo que pasaba hace 2 y hace 1, pero vamos a decir en 5 años, em, ¿qué creen ustedes que habrá desaparecido del periodismo que hoy estamos dando por sentado? ¿Y qué habrá sobrevivido de lo que hoy quizá estamos subestimando? Y sobre todo, ¿qué decisiones estratégicas creen que van a marcar esa diferencia, ¿no? Entre lo que sobrevive y lo que desaparece en el periodismo o en las empresas mediáticas. Pues yo creo que lo que va a sobrevivir, perdón, si quieres empezar tú, Miguel. Venga, digo una idea rápida No, no, y dale te, tú. y te cedo el micro. A ver, en un escenario positivo o, por así decirlo, idealista, yo diría que, en mi opinión, ojalá que tuviéramos que la producción de contenido masivo, de gran escala, orientado a la distribución solamente para ser descubiertos, como el SEO o las redes sociales, etcétera, ojalá que eso, de repente, dejara de tener tanto valor o nos preocupara tanto a las organizaciones periodísticas y que a partir de ahora diéramos más importancia a aspectos que están ahí y que nos cuestan mucho trabajo, pero que se van a convertir, eso espero yo, en ese escenario de saturación y de ruido de contenidos sintéticos, en aquello que nos va a mantener conectados y va a mantener la confianza de nuestras audiencias, que son historias humanas, firmas de periodistas que ponen su cara o no, que hacen vídeo o podcast, me da igual, pero historias humanas con capacidad de sorprender
que son las que siempre vendimos o que siempre intentamos vender allá donde vamos, pero que creo que en el escenario de la IA van a ser esas que nos van a seguir manteniendo relevantes como instituciones sociales que somos, ¿no? Y creo que ojalá que la IA en un escenario nos lleve ahí a poder dedicarnos de manera intensiva a esas historias, ¿no? Ayer hablaba con un director de un periódico local en España y me decía, mi trabajo como director es conseguir que el periódico al día siguiente ponga historias que al lector nunca hubiera pensado y nunca hubiera imaginado que le iban a importar. Porque si el lector encuentra cada mañana en el periódico lo que ya se esperaba, y eso es lo que va a ocurrir con la IA, porque la IA va a acelerar la llegada de contenido de agencias y va a ser súper buena en filtrar el mundo y en ofrecer resúmenes súper ágiles, nos van a llegar de una manera mucho más rápida que todavía ni siquiera anticipamos, podemos ponernos a pensar en Black Mirror si queremos, pero habrá un flujo de contenido sintético increíblemente eficaz, pero súper aburrido y que no nos interesará mucho más allá de eso. Necesitamos sorprender a los lectores y eso es lo que nos va a dar el futuro, ¿no? Dale, yo creo que efectivamente estamos pasando de una comunicación masiva a una comunicación de nicho y justamente ya no es una cuestión de institucionalidad, de medio de comunicación, sino de individuos, de creadores, pero de creadores, es decir, la diferencia ocurrirá cuando justamente la metodología periodística, el rigor y su ética sea implementada en creación de contenidos sin necesidad de la institucionalidad fuerte que tiene un medio de comunicación hoy, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que la industria mediática se permee y vea con otros ojos otros actores del ecosistema de información y logre un poco llevar su rigor, su ética y su metodología, van a crearse nuevos actores que puedan proveer información de calidad al ecosistema de información, que eso es lo que estamos buscando es eso. Más allá de que yo me llame como soy un medio de comunicación o soy un news creator o soy un influencer o lo que sea, al final lo que se busca es que si estás trabajando con información de interés público, la información que proveas al ecosistema de información sea información de calidad. Y lo que le va a dar la calidad a la información es que, es que la industria de medios logre llevar su metodología y su ética a esos nuevos actores de ecosistema, del ecosistema de información. Entonces, de aquí a 5 años, yo creo que vemos muchos más individuos hablándole a comunidades de nicho, ¿no? No aspirando a ser masivos. El problema en este momento es que estamos peleando contra un viejo modelo. El viejo modelo era, yo quiero ser viral y quiero llegarle a millones y millones de personas. Y en este momento está el ecosistema fragmentándose en pequeñas comunidades donde no necesitas ser viral. Necesitas servir muy bien a tu comunidad, necesitas darle información de calidad a tu comunidad, así sean 3.000 personas, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo monetizo un nicho de 3.000 personas? Aquí viene el nuevo modelo de negocio, ¿no? Ya sabemos que el modelo actual está resquebrajándose porque justamente ya el dinero no está ahí. Entonces, estratégicamente, ¿dónde están las marcas? ¿En qué están, a qué le están apostando las marcas? Y ahí vas a las comunidades de nicho. Entonces yo creo que empieza a surgir este nuevo modelo de negocio y que de aquí a 5 años, si las personas que dirigen, los líderes de los medios, logran tener una mirada estratégica a lo que está pasando y un poco dejar atrás el pasado de lo que ya fue, pueden crear nuevas cosas con nuevos actores del ecosistema de información. Gracias, gracias a ambos. Yo espero que hubiera aquí más discusión. Veo que estamos muy de acuerdo en las visiones en general. Poco drama en esta panel de apertura, pero hablan y se está hablando un poquito del tema del modelo de negocio, ¿no? Y aquí hay una pregunta de nuestro amable público que voy a poner porque me parece muy interesante, que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo creen que deberían retribuir las plataformas tecnológicas de inteligencia artificial a los generadores de contenidos
especialmente para financiar las redacciones de medios periodísicos, ¿no? O sea, se ha usado el contenido de forma gratuita para entrenar todos estos modelos. Ahora de pronto ya nos damos cuenta que eso no ha estado tan guay como pensábamos. ¿Cómo deberían de redistribuir las plataformas? Sobre la retribución, yo lo pondría en el contexto de los acuerdos con las plataformas, ¿no? Acuerdos sí o no y hasta qué punto estamos siendo integrados en un proceso en el que nos van a extinguir, ¿no? Como esto que se decía de abrazar, extender y después extinguir. Yo creo que si no va a llegar a extinguir porque no les interesa, como ocurre con Google, siempre de una manera u otra a Google les interesa que haya muy buenos medios y que haya medios que generen contenido. A las plataformas de inteligencia artificial también están constantemente comprando proveedores de contenido y los medios somos aquellos que aportan valor. Lo que pasa es que ahora están también yendo a las redes sociales, a los Reddit, bueno, ahora no, desde hace ya tiempo, que son los que les dan el alma también a sus modelos. Entonces, creo que hay que hacer esa adopción inteligente. Y la adopción inteligente pasa por tener un equipo de ingenieros y de técnicos que sepa hasta qué punto nos interesa adoptar esas tecnologías en la redacción. ¿Y cómo nos van a retribuir? ¿Y cómo nos gustaría que nos retribuyeran? Pues eso, yo no pondría mis esperanzas como modelo de negocio en la retribución de las plataformas. El propio informe Reuters, que se ha citado ya, establece que los ingresos procedentes de plataformas están en el menú y los directivos de todo el mundo piensan que van a estar en el menú, pero no lo ponen en el primer rango de los modelos de ingresos que ellos esperan que sostengan sus organizaciones. Ellos ponen las suscripciones, ponen la publicidad, ponen otras fórmulas publicitarias, también ponen los eventos. Hay otras alternativas y efectivamente ahora ya empieza a aparecer la retribución de estas entidades. ¿Será más fuerte en el futuro? Si vamos a un escenario un poco más apocalíptico, donde empiezan a desaparecer medios, se acelera la desaparición y las IAs empiezan a dominar el acceso a las audiencias, que yo creo que no va a ocurrir, porque creo que las audiencias al final van a decir, oye, prefiero la marca o al periodista individual, estos periodistas individuales de los que estaba hablando Claudia, que el logo de OpenAI o de Cloud o de Perplexity, dándome la información cotidiana, ¿no? Entonces, pero sí que vamos a tener esa fuente de ingreso. Entonces, yo creo que debemos firmar acuerdos, y con esto termino para no alargarme, acuerdos colectivos, cooperativos dentro de las propias industrias, cosa que es muy complicado en nuestro sector, al menos en España. Nunca nos ponemos de acuerdo. Pero hay que mirar el modelo nórdico. Los nórdicos están haciendo redes, coaliciones de la industria para poder fortalecer sus posiciones negociadoras ante estos agentes tecnológicos. Creo que es por ahí por donde debemos pasar. Yo no tengo un modelo de retribución para poder contestar a nuestro compañero en la audiencia, pero sí que creo que debemos, como industria, como patronal o como periodistas, fomentar ese tipo de coaliciones estratégicas colectivas. Sí, en efecto, bueno, este tema de por qué no nos unimos todos y en bloque negociamos con las Big Tech se ha discutido desde el día uno. Es decir, es algo que siempre se pone sobre la mesa y creo que quienes han llegado más lejos son los europeos, claramente. ¿No? Ellos ya tienen una asociación estructurada donde entran los medios, pero sobre todo creo que si hablamos de América Latina, se necesita claramente, pero se necesita tener como con datos, con métricas, es decir, que los medios sepan cuántos, y eso lo tienes en Google Analytics, ¿no? El rastreador, cuánta gente entra a tu página web porque saliste en resultados en ChatGPT o en Claude o en Gemini. Esos rastreadores, tú puedes tener ese desglose de métrica y también hay herramientas que te lo permiten, ¿no? O sea, hay que pagar, pero tú podrías tener ese nivel de indicadores para entrar como con seriedad a juntarte con otros y decir, bueno, esto es lo que está pasando, este es el contenido que se está consumiendo, tantas veces al día están rastreando, se están saltando los muros de pago en esta medida. ¿Me entiendes? O sea, y entrar como con números a formar algo mucho más sólido que más allá de paneles donde todos dicen, tenemos que unirnos, hay que hacer un bloque común, hay que pasar a la acción.
La acción colectiva siempre. Y nos quedan 3 minutitos y entonces vamos a cerrar con una última pregunta del público, que preguntan en su opinión, ¿quiénes han avanzado más en la adopción ética de la IA? Las agencias de prensa, la televisión, la radio, los periódicos, frente a el avance que han tenido los medios nativos digitales, que yo creo que hay una percepción que son quienes más han avanzado, que no estoy segura que sea una percepción exacta o no, pero ¿cómo lo ven ustedes? Yo diría que no hay un medio o una plataforma que se vaya a beneficiar más o menos. O sea, esto es algo colectivo, es algo que afecta a toda la industria y tenemos que posicionarnos de una manera estratégica y colectiva, ¿no? Entonces, no diría que hay una que vaya a beneficiarse especialmente, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Claudia. Es que yo creo que eso depende mucho del liderazgo y de la dirección del medio. Es decir, si tú tienes un líder en la cabeza de la organización que está empujando y facilitando y desbloqueando cuellos de botella para que se adopte la inteligencia artificial, bueno, o cualquier nueva tecnología, pero porque además este líder ya experimentó con esa tecnología, que es lo que mucho pasa mucho que los CEOs o los directores y directoras como que se dejan llenar por el hype de, está pasando esto con inteligencia artificial, está pasando esto, pero nunca han usado inteligencia artificial o solamente usan el chatbot y no tienen nada más de conocimiento o experimentación. Y eso justamente, si el líder, si el liderazgo no se está incomodando con respecto a esto, ¿cómo va a esperar que sus equipos se incomoden? ¿No? Entonces es una cuestión, uno, de liderazgo y dos, depende también del ecosistema, del contexto. Por ejemplo, países, voy a hablar de América Latina porque es el que más conozco, países como Argentina, Brasil, México, donde hay, primero, Argentina tiene un ecosistema fuerte de cohesión mediática, ¿no? De medios muy fuertes que se ven unos a otros y se retroalimentan en esa competencia, por así decirlo. Entonces, avanza rápido. Brasil, impresionante, es el líder del todo el continente. México tiene varios ejemplos de adopción, sobre todo con metodologías de sofisticación, ¿no? Con metodologías avanzadas. Entonces, ¿cómo permeas un ecosistema con un país, no sé, como Perú? O como Perú va muy bien, pero Ecuador y así, para que empieces a, no solamente es con una herramienta, es que realmente cambies el mindset de la gente dentro de tu organización para que empiece a integrarla de manera responsable. Esa sería como la medida. Y es muy difícil decir en este momento como si estamos hablando por categorías, pues los más rápidos son los nativos digitales, claramente, porque es mucho más rápido el de texto, ¿no? Convertir texto a video, texto a audio, texto es la más rápida. Pero ¿cómo hacen las agencias de televisión, por ejemplo, el medio de televisión para integrarla? Se puede claramente y lo hacen muy bien, pero es otra dinámica, ¿no? Igual de audio. Bueno, me dicen que nos van a extender unos minutitos más, así que voy a aprovechar para preguntarles, ¿cuál creen que es el mayor riesgo si nuestra industria se equivoca en esta transición? ¿Y qué entienden ustedes por equivocarse? ¿Y cuál sería el mayor riesgo que nos pone ahí un poco ya para cerrar este panel con una visión, como dijo Miguel, un poco Black Mirror? Yo diría, pues ya que me mencionas, Graciela, el riesgo es la adopción sin criterio, el confiar en que ya es una tecnología que, bueno, está ahí, alguien abre un chat de una plataforma y la usa y simplemente, y el no caer en la cuenta de que esta tecnología es una tecnología epistémica que cambia nuestra forma de conocer, nuestros hábitos intelectuales. ¿No recuerdan cuando escribíamos a boli y ahora cogemos un boli durante 5 minutos y estamos ya que no podemos más en la mano, ya está ya cansadísima? Pues con el trabajo intelectual, con la escritura, con el pensamiento, con el criterio, con el olfato,
creo que nosotros, o al menos los periodistas senior, no van a tener riesgos porque tienen mucho criterio y tienen mucha experiencia, pero si dejamos que los recién graduados y los jóvenes periodistas de nuestras redacciones usen la IA de forma indiscriminada, podemos poner en juego la reputación de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que más me preocupa, el que no haya una integración estratégica. Y yo para eso recomendaría pensar en líderes y asignar un rol específico dentro de la organización que piense y que dialogue con el modelo de negocio, con la parte editorial, con la parte tecnológica y que diseñe un plan de integración de la IA propio, alineado con la estrategia y con la propuesta de valor, para evitar que el uso de la IA acabe desembocando en el malgastar el crédito de nuestras organizaciones o de nuestro trabajo periodístico individual. Sí, yo creo que equivocarse sería aferrarse a un pasado glorioso y no ver el futuro con arrojo, con riesgo, ¿no? Con arriesgarse, con lanzarse. Yo pienso que sería también, hay una cuestión de esencia, es decir, el periodismo clásico siempre se ha aferrado a que no cruza líneas rojas como el activismo, pero estamos en tiempos en que esa línea roja tal vez ya no, ya es obsoleta, ¿no? Ya se necesita otro tipo de aproximaciones a los tiempos para estar a la altura de los tiempos en el que estamos. Entonces, replantearse, todo va a una línea ética. Es decir, que yo no creo que el activismo conflictúe con el periodismo si hay una línea ética que lo dirige y unos principios que te dirigen. Entonces, me parece que en la medida en que justamente la estrategia, todo para mí va en la parte de liderazgo y de los líderes que necesitan la industria mediática en estos tiempos. Si esos líderes no se están preparando, si esos líderes no tienen en cuenta, no rompen sus propios limitaciones eh, estructurales, va a ser muy difícil que puedan llegar al siguiente nivel. Entonces, más bien es como rompes estructuras mentales. También quería decir, al hilo de los riesgos del uso de la IA, que así como hemos ya cuantificado más de 500 casos de uso de inteligencia artificial a nivel organizacional, por no hablar de los infinitos casos de uso individual que mencionaba al principio Claudia, también hay una intensísima actividad normativa en todo el mundo. Nunca antes se han creado tantos códigos de uso ético de la inteligencia artificial en todos los medios y tan rápido. O sea, eso nos da a entender cómo redefine esta tecnología los límites de la profesión periodística, de la autoría, del criterio. Nunca antes ha habido una tecnología así. No es por lanzar una frase fácil. La única tecnología que quizá generó polémicas éticas de gran calado fue las redes sociales, sobre si los periodistas debíamos estar, cómo debíamos hablar, para no traicionar a nuestros medios, para no decir una tontería que luego pudiera perder la reputación de nuestras marcas, si usar o no y dialogar en fin, esto fue una cosita muy leve con lo que supone a nivel ético y organizacional la introducción de la IA. Por eso están todos los medios. Entonces, efectivamente, hay muchas radios, muchas televisiones, la BBC, el Guardian, el New York Times. Pongan ustedes en Google guías éticas para el uso de la IA en los medios y se encontrarán centenares, ¿no? Y eso nos indica la gran preocupación que anticipamos sobre esto. Ahora bien, me da la sensación de que todas estas guías y todas estas fórmulas son como una alerta mental, pero no están anticipando lo que puede ocurrir en el futuro. Son más bien operativas, son de política cotidiana, que deben de estar, por supuesto, deben de estar, pero tiene que haber una reflexión más profunda. Yo soy partidario, soy integrador de la IA, me parece que debe ser algo que sí o sí. O sea, no se puede decir usamos la IA sí o no. No usar la IA me parece que es ir contra todo el sentido de nuestras organizaciones y de nuestro trabajo, porque podemos estar renunciando a acelerar tiempos de trabajo, formatos, nuevas narrativas, productos que lleguen a los lectores. Sin duda sí que tenemos que integrarla,
pero también reflexionemos, abramos estos espacios como están haciendo ustedes hoy en la Sociedad Interamericana de Prensa para hablar de esta adopción. Yo quisiera agregar una cosa y es una cuestión de entregar Un el minutito, poder. Claudia, un minutito. Es de Dale, dale, dale un minuto. la misma Te voy a pregunta. dar, ya te voy a dar un minuto, que me regañen a mí. Dale. Listo. Es simplemente agregando a lo que dice Miguel, es como o sea, tanto como individuos y como organizaciones entregas el control a una tecnología. Es decir, cómo tú tienes claros cuáles son tus principios y con esos principios es que entras a interactuar con ella. ¿Me entiendes? Entonces creo que no es pensar que la IA es más inteligente que tú, simplemente porque te da ideas geniales, sino que tú eres mucho más inteligente que la IA y que por eso tiene que ser editada y que por eso tiene que ser ajustada y que por eso tienes que aplicar, no ser perezoso, ¿me entiendes? Porque es muy fácil ser muy perezoso utilizando inteligencia artificial y eso va como individuo y como organización. Es muy sencillo, es muy fácil caer en la mediocridad. Entonces, más o menos, como ponerte como el editor, como el jefe, como el que dirige y direcciona los resultados de lo que saca, cómo interactúas con esta tecnología. Eso es lo único que quería que decir. Muchísimas gracias a ambos. Creo que todos estaríamos de acuerdo en tener 2 horas de este panel, pero muchas gracias. Sé que en el chat han puesto sus datos de redes sociales que preguntaron por ahí y les agradezco muchísimo y ya le entrego el micrófono a Carlos Dauría, que ya me ve con cara de que me calle.